Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes la segunda emisión que estamos haciendo desde la Ciudad de México, Ensenada, Baja California, México. Es que estamos hablando con gente de Sí, México. el día 22, martes 22 de junio del año 2021. Muy agradecidos con ustedes, a mis queridísimas audiencias, por estar de nueva cuenta compartiendo unos cuantos minutos con nosotros acá en vivo, esta transmisión que estamos realizando de nuestro programa de noticias y comentarios. Un día con bastante información. 10 de la mañana con 45 minutos, tiempo en el que tenemos que darle la bienvenida a Olga Aragón, nuestra queridísima coordinadora editorial, directora de editoriales. ¿Qué tal, Javier Cruz, director general de Cuatro Vientos? Amigos, amigas, qué gusto estar con ustedes. Y nos arrancamos así, que va que chuta, como dicen, va que vuela. Que vuela. ¿Cómo explica la ciencia? Esto le va a interesar. Son cosas esas raras. Ayer, ni más ni menos, Javier. ¿Pensabas en esto, No, verdad? el domingo estuve platicando con Natalia y me dice, Natalia, dice, fíjate, Alicia, que algo me sucede a mí, que puedo como presentir lo que va a suceder. Y se me doy cuenta que presiento las cosas, ¿no? Aquí te va a dar una idea, una explicación científica. Así es, y entonces yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento algo que no logramos explicarnos y bueno, da pie a que se piensen en mitos, en muchas cosas, pero la ciencia, ¿qué dice la ciencia sobre personas que pueden predecir el futuro y qué se puede aprender de ellas? Así es. Debe este mundo. No es magia, tampoco charlatanería, es ciencia. Hay gente común que rutinariamente supera a los expertos cuando se trata de vaticinar el futuro. A veces, pero eso es solamente a veces, la vida nos da la oportunidad de ufanarnos pronunciando la ubicua frase de te lo dije. Y hay quienes están convencidos de que realmente son muy buenos vaticinando el futuro. Pero si somos honestos, en la mayoría de los casos sabíamos que algo iba a pasar solo después de que ocurre. Era una de las posibilidades que consideramos. Los humanos hemos estado tratando de predecir el futuro desde las épocas más remotas de la antigüedad. Los chinos tenían el I Ching, mientras que los oráculos griegos preferían buscar respuestas en las entrañas de los animales. En la actualidad, pobrecitos pollitos, ¿qué culpa tenían, verdad? Pollos, borregos, vacas, todos. Sí. Y uno que otro viejo güey. Decía Pedro Infante. En la actualidad, las agencias de inteligencia de todo el mundo se basan principalmente en opiniones de expertos para pronosticar eventos. Pero hay gente común entre nosotros que rutinariamente supera a los expertos cuando se trata de hacer predicciones precisas sobre el futuro. Los llaman super pronosticadores. Y por si te suena a charlatanería, no hay aquí ningún engaño involucrado. No estamos hablando de algún tipo de adivino psíquico o nada por el estilo, subraya David Robson, autor del libro La trampa de la inteligencia. Qué interesante libro, qué título. La trampa de la inteligencia. Ahí está. Bueno, dice David Robson, por el contrario, los científicos han descubierto ciertos rasgos de personalidad y habilidades específicas. Son personas que pueden predecir, por ejemplo, si una guerra civil va a estallar en una región con problemas o quién va a triunfar en los Juegos Olímpicos, dijo Robson, tras afirmar que estas personas tienen un talento natural para examinar la evidencia y ver a dónde conducirá en el futuro. El término superpronosticador surgió de un torneo cuyo objetivo era buscar nuevos enfoques en las predicciones políticas, llamado en español Proyecto Buen Juicio,
y financiado por la actividad de proyectos de investigación avanzados de inteligencia. Bajo la dirección del científico político Philip Tetlock, desde el año 2011, el equipo invitó a miles de participantes de todos los orígenes sociales para probar sus habilidades de predicción. 4 años, 500 preguntas y más de 1 millón de predicciones más tarde, el 2% más exitoso fue llamado super pronosticador. Este proyecto más tarde se escindió en una empresa de pronósticos comercial dirigida por Tetlock, cuyo trabajo anterior había demostrado que los pronosticadores profesionales en realidad no eran muy precisos. Tras analizar 82,000, Javier, iba a decir 800,000, no, 82,361 predicciones realizadas por 284 expertos en campos como las ciencias políticas, la economía y el periodismo, llegó a la conclusión de que unos chimpancés tirando dardos a los posibles desenlaces posiblemente obtendrían resultados similares, como dejó claro en su libro El juicio político de los expertos. Esto me hace pensar en las encuestadoras de hoy en día, Javier, sobre las elecciones, ¿no? Entre otras cositas. Unos chimpancés tirando dardos a los posibles desenlaces, quizá obtendrían resultados similares que los superpronosticadores. Bueno, ¿podrían aquellos superpronosticadores que no habían llegado como expertos hacer un mejor papel? Se preguntó el politólogo. La respuesta fue sí, sin duda. Algunos de ellos tenían la capacidad innata de acertar con las previsiones. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenían de especial? Pues a menudo eran curiosos, tenían una mente abierta, estaban dispuestos a buscar evidencia y a cuestionar sus suposiciones y también eran, ojo, intelectualmente humildes, de manera que eran capaces de reconocer sus propios sesgos y tomarlos en cuenta, señala Robson. No se trataba solo de escuchar o de leer muchas opiniones, sino tener la capacidad de actualizar los pronósticos u opiniones en función de la información encontrada. Y todos podemos hacer eso, fíjense, todos lo podemos hacer, pues a menudo estamos, quienes no podemos, quienes estamos muy amarrados a nuestras creencias, pero si no tuviésemos nuestras creencias como esa camisa de fuerza que ata nuestra creatividad, nuestra inteligencia, todos podríamos ser súper pronosticadores. Mire, los súper pronosticadores son muy buenos simplemente abandonando lo que se había pensado que era correcto y adoptando otra opinión. Son distintivos y distintos. También psicológicamente, dijo el mismo Tetlock a la BBC en el año de 2015. Agregó, si tuviera que identificar algo en particular, es que mientras que la mayoría de la gente piensa en sus creencias como algo muy precioso, que los define, hasta sagrado, los superpronosticadores tienden a considerar sus creencias como hipótesis para poner a prueba que deben revisarse de acuerdo a la evidencia. Y concluyó el politólogo, eso significa que tienden a ser mejores al hacer estimaciones iniciales, tan pronto como se les hace una pregunta, pero son aún mejores en actualizar lo que piensan a medida que obtienen más información. Así que pueden recalibrar si la posibilidad es más alta o más baja. Olga decía, así termina este trabajo. Y la verdad es eso, pues. Mente abierta. De que tengas la mente abierta, pero también que tengas un cúmulo de información que te dé contexto. Claro. En la medida que tengas tú un contexto de lo que está aconteciendo sobre un hecho, tú sabes qué puede ocurrir. Nosotros teníamos, por ejemplo, el caso acá en Cuatro Vientos, Jaime Bonilla. Teníamos mucha información, muchos antecedentes, conocimiento de su perfil como persona,
¿Qué pronosticamos? Que iba a ser un mal gobierno, que iba a ser un fraude de la 4T, es decir, que iba a remar en contra de las políticas del presidente López Obrador. Así es. Y te voy a decir Y que le dimos nuestros el clavo, ¿no? pronósticos, sí, pero lo superó con creces. Hasta lo superó, Lo superó para con algunos sí lo creces. superó, sí, Y así cierto. por el estilo otros politiquillos y politiquillas que andan por ahí. Pero Bueno, es eso, por eso es que Natalia es muy observadora, está alejada de las creencias ajá, y también es analítica. y es analítica y pues tiene información, porque Ajá. sus padres y sus abuelos le dan información que supera los tabús de que le impone finalmente y los obstáculos que le impone fundamentalmente la religión, las religiones orales. Entonces eso lo hace todavía a Natalia, como le digo yo a Natallita, la hace más bella aún por esa inteligencia y esa capacidad de ser perceptiva. Y es tan inteligente que se da cuenta de que puede, dice ella, adelantarme a las cosas que van a suceder. Claro, Olga, me dice Alicia, lo puedo ver. Es eso. Qué bueno. Ahí está la explicación, si lo estás viendo, mi queridísima Natalia. Un beso y un abrazo. Te amamos. Bueno, ahora vamos a hablar de otro asunto. ¿Usted cree que existen los elefantes blancos? Pues existen y se conocen 46 elefantes blancos. ¿En dónde están? En el CONACYT. Son herencia de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Y quiero decirte que de esos 46 elefantotes blancos, que en realidad ya son mamuts lanudos, sí. Blancos, están en Baja California también. Ahorita los vamos a ubicar. Qué bueno, Javier, porque eso nos va a ir ubicando poco a poco sobre por qué hay tanta oposición también y se expresó de manera tan poco científica por parte de los científicos, ¿no? En contra de la titular de CONACYT. El informe de elefantes blancos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, no solo incluye edificaciones sin concluir o terminadas, pero usadas con fines distintos a sus objetivos, sino también investigaciones que costaron buenas cantidades de pesos, pero no dieron ningún resultado. Pues mire, la investigación es del periodista Lenin Patiño de Contralínea. En total son 46 proyectos irregulares que datan de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales el erario federal gastó 783.708.000 pesos, según revela información que obtuvo Contralínea. El periodo con más proyectos anómalos financiados por el CONACYT es el de Calderón Hinojosa, 30 proyectos. En estos se invirtieron más de 359 millones de pesos. Mientras que en la administración de Peña Nieto es donde más dinero se otorgó, 367.470.000 pesos para 11 proyectos. Y con Vicente Fox Quesada se financiaron 5 proyectos con un costo de 57 millones de pesos. Las anomalías detectadas por el CONACYT en los 46 proyectos se dividen en los siguientes rubros. Edificios utilizados para objetivos distintos a los originales, 10. Instalaciones subutilizadas, 4. Obras sin concluir, 1. Investigaciones sin resultados, 15. Conflicto de interés en la aprobación del proyecto, 3. Autoasignación de recursos, 3. Proyectos aprobados a un mismo beneficiario, 5. Observaciones financieras, 2. E inconsistencias administrativas, 3. Los 783.708.000 pesos mencionados salieron de 10 de los 35 fondos mixtos del Consejo, y estos son ubicados en los siguientes estados: en Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Baja California y Nuevo León. El proyecto con más irregularidades, que más dinero gastó, es el Laboratorio de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento, conocido como Abacus. Este espacio científico se edificó en San Miguel Ameyalco, en el Estado de México. En 2011 recibió 100 millones por parte del Fondo Mixto Local
el CONACYT determinó que el equipo de supercómputo no cubre las expectativas originales. Además, encontró observaciones financieras. El segundo con mayor inversión, es decir, 80 millones que se aprobaron en 2016, es el Centro Regional de Innovación y Desarrollo Espacial de Atlacomulco, en el Estado de México. En este CONACYT, en este centro, CONACYT detectó que solo 69 millones de pesos se utilizaron para gasto de inversión. Asimismo, se encontró retrasos en la obra, entregables diferentes a los acordados en los documentos oficiales y poca transparencia en respuesta a solicitudes de información. En Silao, Guanajuato, está el tercer proyecto con más desembolso de capital, es decir, 60 millones de pesos. Es la construcción y puesta en marcha de la red estatal de supercómputo y de divulgación de la ciencia y la tecnología. Este proyecto inició en 2013, pero culminó de manera anticipada. De igual forma, presentó incumplimientos en la entrega de la infraestructura resultante. En Baja California, amigos y amigas de Baja California, destacan dos programas, ambos terminados, pero nunca implementados. Uno para la conducción y reutilización de agua residual entre Tijuana y el Valle de Guadalupe, Olga Lisa. Sí, me acuerdo de ese Sí, proyecto. este proyecto, efectivamente, aguas residuales, con un valor de 16.272.000 pesos, y el otro proyecto terminado, pero nunca que se implementó, nunca se puso en operación, es el desarrollo de una plataforma informática que optimizaría el funcionamiento integral de trámites y servicios realizados por el Ayuntamiento de Tijuana, que tuvo un costo de 20 millones de pesos. El primero fue del año 2009 y el segundo del año 2014. Híjole. Además, en Tijuana existen 6 edificios financiados con el Fondo Mixto de la entidad federativa que se utilizan como centros de gobierno de las autoridades locales, cuando su función inicial era la de fungir como espacios para el fomento y progreso de la ciencia y la tecnología. Bill Agandalle. Luego, la construcción de estos inmuebles, amigos y amigas, de estos 6 edificios financiados con fondos mixtos de CONACYT, costó 102 millones de pesos. Datan de 2009, uno, en 2011, 2 más, 2012, 1 más, y 2013, 2 más de estos edificios. Mira cómo les dio por construir edificios para la ciencia y agandallárselos para el gobierno. Así es. Mira. Peligro, y hasta algunos los rentan para eventos privados. Es muy probable. Baja California vuelve a destacar en el sector de los fondos mixtos que tuvieron más gasto en el periodo de estudio, a saber, el que más recursos públicos derrochó en proyectos con irregularidades, 180 millones de pesos, y esto sucedió en el Estado de México. El segundo y el tercer lugar lo ocuparon el de Nuevo León, con 159 millones, y el de Baja California, tercer lugar, con 138.464.000 pesos. Le siguen después el de Guanajuato con 82 millones y el de Chiapas con 50 millones. Oye, ¿quién sería el que estaba a frente de CONACYT aquí? ¿Romero Hicks o quién sería? Casi todos corresponden a él, aunque hay que recordar que estos son desde Vicente Fox. Sería cosa de investigar. Pero aquí dan los años 2009, sí. 2011, 2012, 2013. Sí, es que fueron diferentes, acuérdate. Con Vicente Fox, la verdad, en este momento no recuerdo, pero con Romero Hicks creo que sí estuvo Felipe Calderón, y ya después entró otro con Enrique Peña Nieto, ahorita no recuerdo también su nombre. Cuando estaba Felipe Calderón, estaba aquí Romero Hicks como director de CONACYT. Sí, es 2009, sí le corresponde. Sí, me tocó verlo aquí en CONACYT. Así es. Y luego después fue... Creo que repitió, ¿no? Sí, y después fue, ¿cómo se llama el anterior? Se me olvidó ahorita, la verdad no lo recuerdo. Respecto al número de proyectos por entidad federativa, Guanajuato y Nuevo León son los que más concentraron, 12 cada estado. Después se encuentran Baja California con 8 y Veracruz 6, Colima y el Estado de México figuran con 2 respectivamente. Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala tienen un programa cada uno en la lista. En el sexenio de Vicente Fox, los proyectos financiados involucraron los fondos mixtos de Guanajuato con 3, Nuevo León 2, con Felipe Calderón a los de Nuevo León 10, Guanajuato 7, Veracruz 6, Baja California 5, Colima 1 y el Estado de México 1 más.
Finalmente, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, los proyectos irregulares se financiaron con los fondos de Chiapas 1, Colima 1, Estado de México 1, Guerrero 1, Guanajuato 2, Hidalgo 1, Tlaxcala 1 y Baja California 3. Son 3, se despachó grande. Para el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez López, los 783 millones invertidos en los 46 proyectos con anomalías detectados por el CONACYT sí generan un impacto social porque el conocimiento es parte relevante del desarrollo de un país y requieren de gran refinanciamiento. Cuando hay manejos poco pulcros, se compromete el escaso recurso destinado para la ciencia y la tecnología, aclaró el experto en entrevista, pues este rubro no representa ni el 1% del Producto Interno Bruto en México. Por ello, consideró que malgastar este dinero es claramente un error, un asunto muy delicado. Bojorquez López agrega que cada fondo mixto cuenta con un órgano interno de control y vigilancia, el cual tuvo que detectar estas irregularidades de los proyectos y además haber iniciado procedimientos sancionatorios de los responsables. El responsable directo es el área administrativa de cada fondo, pero hay áreas de control y supervisión que dependen de la Secretaría de la Función Pública. Estas debieron, si encontraron presuntas irregularidades, iniciar procedimientos de investigación e incluso la propia Auditoría Superior de la Federación debió haber hecho lo propio porque también audita al CONACYT. Pues mira, qué interesante que se Sí. están dando a conocer estas irregularidades. Tienes toda la razón. No vamos a satanizar y a generalizar a todo el sector de la ciencia y la tecnología en nuestro país por cosas que sucedieron al amparo de gobiernos muy corruptos. Esto tenemos que recordarlo, amigos y amigas. Y ahora, pues, usted sabe, en un momentito vamos a hablar más del tema, pero en agosto, el día 1 de agosto, tenemos la oportunidad de llevar a la palestra a estos funcionarios que estuvieron haciendo estas correrías delictivas, Olga Alicia, que tanto daño le hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Esto que está sucediendo con ACID, Olga Alicia, se repitió en todos los sectores administrativos de la función pública, Olga Alicia. Y es ahí interesante el hecho de que tengamos al frente de los organismos que supervisan, que están analizando cuentas públicas, que están observando si están o no están funcionando los programas oficiales, si hay corrupción, si hay ineptitud, si hay, ¿cómo se llama? Negligencias, omisiones. Tienen que estar al frente de estos organismos funcionarios y funcionarias que sean totalmente confiables y que estén dando constantemente reportes e implementando sanciones después de las investigaciones que correspondan. Eso creo yo que no le sucedió en el caso de esta funcionaria que ayer fue despedida, porque dicen que fue así, prácticamente. Irma Heréndira Sandoval fríamente sacada ya del gabinete. Corrida prácticamente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por las pocas manzanas que bajó del árbol de la corrupción. Sí, y por el excesivo protagonismo en la vida política y futurismo, ¿no? El futurismo presidencialista, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a otra nota que es muy interesante, forma parte de algo que dijimos que en cuanto esté a nuestra página, que mira, estoy haciendo changuitos para sí, ya está próximamente, amigos y amigas, muy pronto, esta misma semana. Vamos a hacer un relanzamiento del portal de Cuatro Vientos. Esta misma semana. Y hay una serie de trabajos realizados por el equipo de reporteros de Contralínea que no tienen desperdicio. Y dentro de esta serie, yo incluyo Javier, que seleccionaste. Calentamiento de la calle y divulgación de noticias falsas. Así actúan algunos medios contra AMLO. Son los periodistas Nancy Flores, Jordana González y Erika Ramírez, de Contralínea. En la estrategia empresarial que busca debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que investigadores y académicos consultados por Contralínea identifican como un intento de golpe de Estado blando, los medios de comunicación, dueños, comunicadores, opinadores e intelectuales juegan un papel activo a través de la constante propagación de noticias falsas
mentiras, rumores y ofensas, pero también del llamado calentamiento de calle. Por ello, atizan movimientos legítimos como son, por ejemplo, el feminista, que en el fondo tampoco a estos medios les importa, pues no exigen una legislación nacional que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y otros creados ex profeso, como el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO, el decálogo de la BOA, del Bloque Opositor Amplio, y las protestas de automóviles en caravanas que exigen la renuncia del presidente. El famoso FRENA, ¿verdad? Ajá. Es el Frente Nacional Anti-AMLO. Por momentos también magnifican algunas problemáticas sociales, como la falta de medicamentos para niños con cáncer, el cambio de subsidio a estancias infantiles por apoyos directos a las familias, las muertes provocadas por la pandemia e incluso la falta de vacunas al inicio de la inoculación contra COVID-19, sin explicar o siquiera referenciar el fondo de esos problemas. Por ejemplo, mire, los medios han omitido sistemáticamente abordar la corrupción de las grandes compañías farmacéuticas y de los intermediarios y su relación financiera con asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como en el caso de las estancias infantiles, los padrones inflados con niños fantasmas o los negocios de políticos en esos rubros, como es el caso de los familiares de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. En el caso de la mortandad por la pandemia, se les olvidó exponer que México es uno de los países con más obesidad, hipertensión y diabetes entre su población por la mala alimentación que se generó con políticas laxas hacia los productos industrializados, por la falta de regulación en el etiquetado, en la publicidad engañosa y la permisiva venta de productos chatarras en escuelas. Tampoco les gusta comparar las tendencias mundiales de defunciones por cada 100,000 habitantes, porque eso desmiente su forma amarillista de abordar este tema. Y en el caso de las vacunas, omiten informar que estaban acaparadas por las potencias económicas mundiales. Aunado a esto, generan sus propias campañas de desprestigio con acusaciones insostenibles, como que en México no hay libertad de expresión y se censura a la prensa y a los críticos, cuando en realidad supuestas intelectuales como Héctor Aguilar Camín se dan el lujo hasta de insultar al primer mandatario sin enfrentar ninguna consecuencia por ello. También afirman que se vive una dictadura o que López Obrador no es un demócrata, cuando más de 30 millones de ciudadanos votaron por él en 2018 y fue el mismo presidente López Obrador quien propuso un referéndum para la revocación del mandato que se realizará en 2022, además de haber promovido nuevas leyes para no tener fuero. Otra forma en la que buscan incidir y hasta manipular es con la cobertura excesiva que le dan a la oposición política y empresarial para desacreditar y deslegitimizar al gobierno. Y lejos de buscar equilibrio informativo, cierran espacios de información positiva a la imagen pública del presidente, a opiniones afines al gobierno o a los que simpatizan con la lucha anticorrupción que encabeza López Obrador. Ello va homogeneizado el discurso conservador y de la derecha. Sí, fíjate, y es una lástima, pero aquí varias cosas que definen, pues medios como el de Aristegui Noticias ya coincide en estas definiciones, o sea, entrevistan cada vez menos a gente del gobierno, del gabinete o a gente afín al gabinete y le dan muchísimo espacio a las opiniones críticas, ¿no? Salvo el lunes que participan gente más afín al gobierno de López Obrador, el resto de la semana es en contra, ¿no? Pero ahorita recordé el programa de Aristegui, pero son... Y hay que mencionarlo porque tú lo acabas de decir en este momento, ya hablando de Aristegui Noticias, me llamó mucho la atención que hoy, cuando estaba platicando el presidente sobre el tema de cómo no se ha divulgado, por ejemplo, otro caso de cómo se maneja la prensa de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por primera ocasión decía él, bueno, ¿por qué no se difunde masivamente lo de la consulta del próximo 1 de agosto, así como lo estuvieron haciendo con el tema de las elecciones del pasado 6 de junio,
que se viene ya para dentro de unos cuantos, mes y medio adelante, está la consulta sobre el consulta juicio a los sobre el juicio a los expresidentes. expresidentes, citó ya por primera ocasión entre esta prensa que le ha dicho fifí, prensa conservadora, prensa de oposición, ya citó a Aristegui Noticias. Sí, no le dijo nada de eso, pero dijo, no le dijo nada. la citó en el sentido de que de ese grupo de medios. Hay varios medios, los mencionó a todos, incluyó a Aristegui, que debieran estar realizando una serie de foros y de encuentros, entrevistas, en fin, respecto a la consulta, y que no están diciendo nada de la consulta, que ya está en puerta, Javier, es el 1 de agosto. Pero sin embargo, sí están anunciando masivamente, desde ayer al mediodía, cuando se dio a conocer por parte de la Coparmex, la creación de un grupo para defender la Constitución. Sí. Totalmente inclinados hacia el bloque opositor prianista que encabeza Claudio X González. Así es, las reformas constitucionales, ahí están. Bueno, al teorizar, amigos y amigas, las frases del golpe de Estado blando, las fases del, estaba viendo los dos, el politólogo estadounidense Gene Sharp apunta que esta estrategia, la del golpe de Estado blando, emplea técnicas no frontales ni violentas para desestabilizar a los países en los ámbitos económico, político y social, y que los medios de comunicación son esenciales para lograr esas metas. De acuerdo con esas fases, se comienza por ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza. Luego se continúa con la idea de deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas. Luego se promueven constantes movilizaciones de protesta. También se emplean rumores para generar escenarios de falsa carestía y con ello señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes. Finalmente, viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. La oposición de los medios al gobierno federal se da en conjunto, observa el doctor en filosofía política José Gandarilla Salgado. Este investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México explica lo siguiente. Esto consiste en señalar siempre lo que está muy de moda de las noticias falsas o lanzar mensajes que no son acertados, sino políticamente intencionados. El también director de Memoria, revista de crítica militante, señala que el grupo de opinión que ha sido evidenciado por ser afín al anterior régimen y a las tropelías que en esa estructura se consolidó con el Pacto por México, son las plumas y las voces que no dejan pasar ninguna situación al Ejecutivo o al partido por el cual llegó al gobierno. Por su parte, el doctor y académico en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mario Alberto Zaragoza Ramírez, advierte que el problema no es que haya un grupo opositor al gobierno de López Obrador que se junte. El problema, dijo, es que se asume y se representa como imparcial y los medios como Reforma nos han presumido su imparcialidad, que no están comprometidos políticamente y sin embargo, si uno lee los titulares de este diario, bueno, se sabe que Reforma, Latinus, están jugando un papel en este mismo entramado. Agrega que no necesariamente está mal que exista esta alianza de medios, políticos y asociaciones civiles, sino que se haga pasar por imparcial, por asociaciones neutrales que no quieren incidir en la agenda pública cuando su discurso público tiene una posición tan firme frente a las políticas del gobierno actual. Respecto del daño que esta estrategia puede generar al gobierno federal, el académico y el director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, Jorge Retana Yarto, consideró que sería fundamentalmente a la credibilidad de López Obrador como gobernante, a su legitimidad, pues encabeza un proyecto de transformación social. Finalmente, para el doctor Mario Alberto Zaragoza, el enojo de los medios
se debe en parte a los privilegios que han perdido. Entre 2019 y 2021, el recorte presupuestal de la publicidad oficial supera el 60%. Asimismo, los columnistas ya no son contratados por el gobierno para anunciarse en sus páginas personales y actualmente todos tienen que pagar sus impuestos y ya no hay créditos de la banca de desarrollo para salvarlos de la quiebra en Galicia. Mira, me encontré esta portada del periódico FIFI, mira, sí existió en los años de los 20, mira, del siglo pasado, el FIFI, bisemanario humorístico, y esta, la verdad es una verdadera joya. Frases y dichos. Ella cree que sufro por su frío desdén, pero ella ignora que tan acostumbrado estoy a lo bueno que hasta lo regular me choca. La palomilla Rieler, que se junta en el pórtico del Juárez esperando que haya modo para entrar. Lo enojado que se ponía la chiva, ¿viste? Pitcher de la novela Normal Preparatoria cuando no podía tirar. Bueno, es un periódico interesante. Periódicos muy interesantes. Ya lo habíamos comentado, Javier, que sí existió medio, pero no lo habíamos visto. Ahí está, me lo encontré. Ahora que estábamos revisando para qué ilustrar este trabajo, ahí está. Sí había una prensa del FIFI y de seguro ese es el origen de los dichos de ahora de Andrés Manuel, prensa FIFI, pues es precisamente una prensa que en aquella época también denostaba a los fifís. Sí. También denostaba a los fifís. Y qué interesante, porque interesante. A propósito también son las palabras que luego salen y dicen, no, está mal el presidente. Ayer incluso los periodistas, Javier, incluso Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que siempre los escuchamos, estaban aferrados a darle con que López Obrador había cometido un error garrafal al calificar a la clase media como un sector aspiracionista y decirlo en sentido peyorativo. Sí, y lo grave es que decían que el presidente había generalizado al momento de hablar de la clase media. Caray, entonces aquí tiene uno que irse, como decimos los periodistas, a la fuente original. Vamos a ver qué fue lo que declaró López Obrador. Y López Obrador desde un principio dijo, existe un sector dentro de la clase media, claro. ¿Verdad? No dijo la clase media. Sí, no generalizó. Dice, y este sector es muy aspiracionista, individualista, pasa por encima de todo por lograr sus propósitos. Y bueno, dijo otras cosas. Y nos pusimos a ver, Javier, a buscar el término, y para nuestra sorpresa, pues sí, el término aspiracionista existe con un sentido también negativo. Sí, tiene varias explicaciones. Sí, ayer Álvaro y Alejandro Páez decían, no, es que desde que éramos niños, en nuestras casas humildes, nuestros padres, nuestra madre nos decían, tienes que estudiar, tienes que aspirar a hacer algo mejor, a salir de la situación en que nos encontramos. No es malo ser aspiracionista, no. Lo que es malo es, y fíjate, existe como tal la corriente, el aspiracionismo, pero en un sentido... Es otra connotación de la palabra. Y se refiere a aquellas personas sin escrúpulos, sin moral, que pasan y atropellan todo con tal de lograr sus objetivos. ¿Sí? Y pues de eso los hemos visto. Vea usted, por ejemplo, a los candidatos y candidatas que se hicieron pasar por indígenas para aspiracionistamente ascender, lograr sus propósitos políticos. Esos son los aspiracionistas. Sí, todavía son clase media. Aspiran a ser millonarios. Qué interesante. Yo lo único que agregaría a esta información, Galicia, es que también sería muy interesante que se hubiera contemplado, leí el reportaje casi completo, no lo incluyeron, pero también del otro lado, también existen medios de comunicación, fundamentalmente los medios que están surgiendo y la gente que opina, la gente que tiene la posibilidad de crear también sus programas y transmitirlos en vivo como nosotros estamos haciendo aquí, que caen en el otro lado, en el exceso a favor de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación y de Morena, porque hay que señalarlo, Galicia, para ser justos también en estos comentarios que estamos emitiendo sobre este tema. Sí, hay medios de comunicación
que también están al servicio, ¿sí?, de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Y eso también, pues, es muy, muy criticable, porque tan malo está el que está en una posición totalmente de no reconocer de todo lo que acabamos de decir de esta nota, de este reportaje, pero también hay otros que, la verdad, se exceden. Se exceden también en las loas, en los elogios y en las adulaciones. Y eso debe de ser totalmente también rechazado por la sociedad en su conjunto. Bueno, vamos a la número 4. ¿Quieres comentar alguna otra cosa? No, de acuerdo. Sí, lo que pasa es que han sido trabajos muy, muy amplios. Traemos nada más 6 notas, pero créame que son notas que seleccionamos, de las cuales muy poco se habla en los medios de comunicación tradicionales. Y este trabajo, Galicia, justamente la consulta, ¿no? Ciudadana, el ejercicio que por primera vez se va a realizar en el país dentro del marco legal de la consulta popular, y que el tema es para enjuiciar a expresidentes mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy en su conferencia matutina la pregunta que se haría en la consulta para enjuiciar a exmandatarios mexicanos como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. López Obrador invitó a la población a participar en la consulta popular el próximo domingo 1 de agosto. A grandes rasgos explicó, la pregunta sería: ¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Bueno, en realidad dijo, no es así la pregunta, pero para el caso es lo mismo, o sea, sí, porque la pregunta es a los actores políticos del pasado, ¿no? Y bueno, López Obrador agrega, les pone nombre aquí, pero no lo dijo así, no lo dijo como está diciendo este medio. Los mexicanos tendrán la oportunidad de decidir si los escándalos de corrupción y violencia de los que habrían sido partícipes los expresidentes deberán o no ser juzgados cuando presente esta iniciativa. Dice López Obrador, cuando presenté esta iniciativa, lo hice porque la gente tiene que decidir, es mandar obedeciendo. Para argumentar la consulta, el Ejecutivo anunció las faltas de varios de sus antecesores. ¿Por qué juzgar a Salinas?, preguntó. Entre todos los bienes de la nación y el pueblo, entregó todos los bienes y de la nación y el pueblo de México a sus allegados. A Ernesto Zedillo, por otro lado, lo señaló por convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública, mientras que a Vicente Fox lo calificó como un traidor a la democracia, al imponer a Felipe Calderón, a quien el tabasqueño criticó por haber dado inicio a la guerra contra el narco, que le quitó la vida a miles de mexicanos. Finalmente, dijo que el juicio contra Peña Nieto se llevaría a cabo por los evidentes actos de corrupción en los que éste incurrió. Aseguró que estos actos hicieron que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Fue todo un periodo decadente. Por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo, vamos a buscar una transformación. El presidente también dio a conocer que él no participará en la consulta. Dijo textualmente lo siguiente: no voy a votar porque se enjuicie a los expresidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Explicó que esta consulta tiene por objetivo que todos den a conocer su punto de vista libremente. Además, también durante la conferencia matutina, López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de organizar, financiar y difundir la realización de la consulta ciudadana del 1 de agosto, pues señaló, el órgano cuenta con un presupuesto suficiente de más de 10,000 millones de pesos, aunque precisó que de esos 10,000 millones, 5,000 millones se entregan a partidos políticos, otro problema que también debe de corregirse, dijo. Así es. Y bueno, amigos y amigas, dijo lo siguiente de manera textual también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para la difusión de la consulta, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos. Es de 20,000, pero la mitad se le da a los partidos políticos, que también hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10,000 millones.
es el organismo electoral más costoso del mundo. Y ahí está la pregunta. Esa va a ser la pregunta, Olga Alicia, que los mexicanos van a tener que contestar. Se las voy a volver a poner aquí y la vamos a detener un poquitito para que usted la pueda leer, amigos y amigas, y esté acostumbrada. Así va a ser la boleta y es lo que dice. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y nada más hay dos opciones, sí o no. Esta pregunta quedó así después de que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar finalmente que la pregunta al pueblo mexicano sea esta que usted está leyendo. Y ahora, bueno, Javier, se dice, bueno, pues ahí está la Fiscalía y ahí está el Estado de Derecho que actúen, que procedan en contra de ellos. Pero es muy importante decirlo que si acude más del 40% de la lista nominal, o sea, casi 40 millones de ciudadanos acuden a votar por el sí, por el no, y si llega a ganar el sí, entonces será un mandato obligado para la Fiscalía y para todas las instituciones del Estado, estarán obligados a abrir juicios en contra de estos expresidentes. Sí, mira, el padrón electoral y la lista nominal es de 93. Entonces, si estamos hablando del 40% como mínimo, debemos hablar con unos 36, 38 millones de mexicanos. Híjole, sí. Los que deben de salir a votar. 40%. Sí, el 40%. Sí, cerca de 40 millones de Así es que, bueno, vamos a ver. Sí. Dice el 80% en las encuestas que han realizado todo tipo de consultoras, que sí están ellos dispuestos a votar por el sí. Bueno, pues vamos a ver si ya en la práctica, el día 1 de agosto, sale realmente ese 80% a votar. Y mira que tiene razón el presidente, porque antes de que se abriera esta posibilidad de la consulta ciudadana, cuando el presidente decía que él no estaba de acuerdo en que se abrieran juicios a los expresidentes, porque no quería detenerse en el pasado, que quería mirar hacia el futuro, a construir la transformación y aprovechar el tiempo que tiene en el gobierno para construir en ese sentido, se levantaron todas las voces críticas contra el presidente diciendo, está a favor de la impunidad, no quiere actuar en contra, tiene un pacto con los priistas, y ahora que ya viene la consulta, no, dicen, esta boca es mía, calladitos todos, Javier, qué raro, ¿no? Así es, así es. Y cuando él dice, yo no voy a votar, o si yo voto, voy a votar por el no, está también delimitando una política pública muy interesante, porque a final de cuentas, que presidente que se digne de serlo, un político que se digne de serlo, un verdadero político en Galicia, pues va a andar hablando de que no, pues dice para que no va a votar por él, ¿no? No, pero ya te estás diciendo de que por qué sí a Vicente Fox. Sí, pero sí, porque sí. Bueno, está dando la información a los ciudadanos y él dice, no está negando que ocurrió eso, que hicieron eso. Lo que él dice es, yo no quiero dedicar los esfuerzos de mi gobierno a andarlos persiguiendo. Pero hay muchos mexicanos, 8 de cada 10 por lo menos, que dijeron, no debe haber impunidad, tienen que ser llevados a juicio. Pues ahora que vayan y lo digan en las urnas, ¿no, Javier? Ahora, terminamos con 2 notas rápidas. Una tiene que ver con el despido por embarazo. Fíjese, sigue a la cabeza como la principal denuncia de discriminación en México y en el resto del mundo. Sí, en la última década, el número de quejas recibidas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, por personas que fueron despedidas por estar embarazadas, disminuyó 71%. Sin embargo, esta denuncia y otras que tienen que ver con la violación a los derechos reproductivos o a la igualdad de género son las principales reclamaciones. Blanca Juárez del portal Capital Humano indica también lo siguiente. La causa de discriminación más frecuente reportada al CONAPRED sigue siendo el despido por embarazo, con el 94.6% del total, Olga. Esto es increíble. De acuerdo con la información de ese organismo, en los últimos 9 años se han presentado 685 quejas por dicho motivo. Entre 2014 y 2016 se presentaron más de 100 denuncias por año. Híjole, en 2019 llegaron 17 casos y para 2020 ya bajó a 14. Hasta abril de 2021, el CONAPRED reporta 4 quejas.
todas en contra de particulares. Es en la iniciativa privada, más que en las instituciones gubernamentales, donde, según estas estadísticas, se comete más discriminación por embarazo. Desde 2012, 616 casos han ocurrido en las empresas. Pero en un país donde el 92% de los delitos no se denuncian, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esta cifra podría ocultar muchas más rescisiones de contrato. Muchas personas gestantes prefieren no hacerlo porque ya firmaron su renuncia. El 92% no se denuncia. No se hace la denuncia. Sería lo que no se reporta, lo que no se reporta. Lo que se queda en silencio. O sea que nada más conocemos los reportes de un 8%. Imagínate nada más. De 8 de cada 100 personas van a denunciar. Ajá. Una práctica a la que recurren algunas empresas desde el reclutamiento es a forzar a su personal a firmar una hoja en la que se manifiestan que dejan la compañía por su voluntad, es decir, renuncian a su trabajo. Ante el temor de que no les contraten, aceptan refrendar el documento. Sí, esto es lo que nos hizo a nosotros Rommel Arbizu cuando fuimos a trabajar a su radiodifusora. Nos hizo, ni siquiera estábamos asalariados porque íbamos a trabajar nosotros rentando espacio, y nos hizo firmar un documento en donde renunciábamos de antemano al trabajo, ¿no? Así es, Olga. Y bueno, ahora el asunto está en que la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido nuevas normativas, amigas y amigas, sobre estos temas. Un criterio que ahora debe ser tomado en cuenta a la hora de juzgar estos casos. En mayo del año 2019, al analizar la solicitud de amparo de una trabajadora, la ministra Yasmín Esquivel Moza consideró que es ilógico que alguien que dará a luz renuncie a la posibilidad de un salario, a la seguridad social y a las prestaciones como una licencia materna. Es ilógico, pero así ha sido, Javier. Por lo tanto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la obligación de las juntas laborales de invalidar automáticamente las cartas de renuncia firmadas por trabajadoras embarazadas y ejercer la duda razonable, un pensamiento crítico al respecto, y no aplicar la ley de manera tajante sin contexto. Pues son de las cosas que tiene muy buena la Suprema Corte de Justicia, Valencia, en este país, cuando definitivamente pues está corrigiendo totalmente una total y bruta injusticia. No es posible que una mujer que de veras hoy está esperando un bebé diga, ¿saben qué? Pues yo ya me voy, ya no quiero salario, ya me retiro. Sí, por favor. Cuando más lo necesita. Así es. Bueno, vamos a la última nota, Alicia. ¿Cuánto tiempo toma desarrollar una competencia digital de alta demanda? Una lista de nuevos empleos está surgiendo de la mano del futuro del trabajo. La inteligencia artificial, me gustó esa imagen, sí, muy buena, está muy bonita. La inteligencia artificial, la automatización, el desarrollo de software y la ciberseguridad son solo algunas áreas que están creando oportunidades laborales y al mismo tiempo demandando competencias más especializadas en el talento. En este trabajo de Gerardo Hernández, del periódico El Economista, se indica también que el Índice Global de Habilidades 2021 de una organización que se llama Coursera identificó que los recién graduados o estudiantes universitarios pueden desarrollar competencias digitales a nivel de inicio en 1 o 2 meses, dedicando al menos 10 horas por semana al aprendizaje. 10 horas por semana. No es mucho. En el caso de las personas sin una carrera, su preparación para el mercado tecnológico puede tomar entre 2 y 6 meses. Ante un mercado cada vez más tecnológico, es importante que las personas no pierdan las nuevas oportunidades laborales. La encuesta denominada Escasez de Talento de Manpower evidenció que el 74% de las empresas en México reporta dificultades para cubrir sus vacantes.
lo cual no está vinculado a la falta de personas disponibles para trabajar, sino que aunque en muchas ocasiones estas personas no poseen las habilidades requeridas. Mire, la transformación tecnológica pone a la fuerza laboral en una carrera contra el tiempo. De acuerdo con el estudio El futuro de los empleos, elaborado por el Foro Económico Mundial, para comenzar a desarrollar una nueva habilidad digital para los trabajos del mañana, se necesita invertir al menos entre 1 y 5 meses, dependiendo de la competencia. Ajá. Las competencias vinculadas a ventas, marketing digital, redacción de contenidos y gestión de personas son las que menos tiempo requieren para desarrollarse. Entre 1 y 2 meses de capacitación es suficiente. En el caso de las habilidades relacionadas al análisis de datos, inteligencia artificial o desarrollo de productos, se pueden requerir de 2 a 3 meses de tiempo completo de capacitación. Mire, estas habilidades en las que se debe invertir más tiempo por parte de las personas son las asociadas a computación en la nube, así como también en la ingeniería. Adquirir estas competencias puede tomar de 4 a 5 meses. El desarrollo de habilidades es necesario porque estamos en un mundo emergente, cambiante todo el tiempo. Las compañías no son estáticas. Los procesos y las dinámicas diarias no son estáticas. Todos los años se tienen diferentes retos que hacen que se creen nuevas necesidades en las compañías, dijo María Paula Kikazán, gerente de educación de Ubyte, plataforma de educación corporativa. Finalmente, amigos y amigas, esta especialista consideró que el talento se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, responder a las necesidades de nuevas competencias en las compañías y por otro, prepararse para el futuro. Y dijo finalmente, la verdadera necesidad es que los empleados se preparen para el momento, pero también para un futuro cambiante. Y de eso se trata, Olga Alicia, y eso es lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas y en los últimos meses acá en Cuatro Vientos, para no quedarnos así entre la chatarra robótica y los trabajadores que están ahí compartiendo una imagen también muy bonita. Con los robots. Así es. Y te voy a repetir esa imagen que dice que te gustó, que sí, enmarca un nuevo principio, ¿no? Porque sí, es la imagen icónica de la Capilla Sixtina entre el creador, Dios y el hombre. Y aquí pues está entre el robot, ¿verdad? La inteligencia artificial y la mano de un joven o de una mujer. De una mujer. Mujer joven. Me gusta más por eso. Una mujer joven que está buscando entrar a ese mundo de la inteligencia artificial. Perfecto. Estupendo. Bueno, amigos, pues muy interesante esta nota. También, la verdad, hay que capacitarse. Oiga, no hay de más para no quedar totalmente ya obsoletos. Nos vemos mañana, amigos. Así terminamos hoy. Muchas gracias por habernos seguido hasta este momento y nos vemos mañana tempranito. Que tengan bonito día. Yo creo que mañana, sin falta, amigos y amigas, les vamos a dar dentro de la programación que tengamos ya datos más específicos de cuándo relanzamos nuestra página en la internet. Cuatro Vientos regresa con su página después de muchos meses de enormes dificultades. Varias semanas. Pero ya vamos a estar con ustedes de una cuenta, con nuestra plantilla. Hasta pronto. Cuatro Vientos, periodismo en red. Hasta luego. Donde todas las voces se encuentran